Hoy quiero mostrarte cómo se construyen las alertas y cómo puedes aprender a elaborar las tuyas. Te voy a contar de una manera muy sencilla cómo armar tus propias estrategias de opciones para que puedas ponerlas en práctica hoy mismo. Te garantizo que al finalizar este vídeo lograrás aprender la importancia que significa en tu operatoria de trading entender tres aspectos muy importantes: la tendencia, el espacio temporal y el riesgo-beneficio. Voy a escoger una serie de activos en tiempo real y les voy a montar diferentes estrategias de opciones que seguramente serán de tu agrado. Comencemos. Vayamos a nuestra plataforma de Thinkorswim y lo primero que voy a definir es la tendencia de largo plazo y posteriormente establecer el espacio temporal en que haré mi trading. El tercer y último elemento, luego de establecer la tendencia y el espacio temporal, será nuestro riesgo-beneficio. Comencemos con Amazon. Si bien Amazon tiene una tendencia alcista impecable de largo plazo, se encuentra desde hace varios meses intentando romper el 50% de toda la caída desde máximos históricos. Teniendo muy clara la tendencia de este activo, voy a establecer un espacio temporal, diario o incluso 4 horas, y definir 4 estrategias de opciones diferentes en base a un patrón que identifico en el muy corto plazo. Se trata de un movimiento de consolidación lateral formando una bandera que bien podría romper hacia arriba o bien podría romper hacia abajo, como lo veremos a continuación. Para ello, en el caso de que rompa hacia abajo, voy a plantear una estrategia bajista al 50% de Fibonacci o incluso a la directriz de mínimos crecientes de muy corto plazo. En el caso de que rompa hacia arriba, también planteo dos estrategias similares pero alcistas. Pasemos a nuestra pestaña de Risk Profile y analicemos el riesgo-beneficio de cada una de ellas. Comencemos con las más sencillas, esto es un Put Debit Spread vendiendo el strike 134 y comprando el strike 137. Esto nos arroja un débito de aproximadamente unos $100 que representa nuestra máxima pérdida y por lo tanto un beneficio de $200 en el caso de darse la corrección. Y por el contrario, en el caso de romper hacia arriba, un call debit spread vendiendo el strike 143 y comprando el strike 140 con una relación riesgo-beneficio equivalente al spread anterior. Pero esto no termina aquí, ya que como pueden apreciar tengo preparadas dos estrategias de opciones un poco más complejas, siguiendo el mismo patrón identificado mediante análisis técnico y en el mismo espacio temporal. La primera estrategia es un call butterfly alcista, apuntando a los máximos recientes, esto es en la zona de los 145. Es una estrategia débito de aproximadamente $130, que sería mi máxima pérdida en caso de caer y un beneficio de 300 en caso de subir. Montaré esta estrategia en el caso de que llegara a detectar que rompe la bandera hacia arriba como continuación de tendencia no solamente de corto, sino de largo plazo, y aclarando que en el caso de continuar subiendo, la estrategia sigue dando ganadora. Por el contrario, y en sintonía con el put debit spread bajista planteado recientemente, podemos ensayar un put butterfly apuntando al strike 133, esto es el 50% de Fibonacci, que representa mi máxima ganancia con una relación riesgo-beneficio de 3-1. Vale aclarar una vez más que de continuar cayendo e ir en búsqueda de la directriz de corto plazo, la estrategia sigue siendo ganadora. Es el turno ahora de analizar Disney. Disney tiene una tendencia alcista que se encuentra cotizando muy cerca de la directriz de largo plazo. Voy a definir un espacio temporal en semanas y asignar más probabilidades de testear la directriz de máximos decrecientes de corto plazo en un intento de revertir su tendencia bajista e ir en búsqueda del 38.2 de Fibonacci de todo el tramo de caída desde los máximos. Plantearé
3 estrategias alcistas apuntando a la directriz. Esto es en el rango de los $100, dándole el tiempo suficiente para dicho movimiento. Pasemos a nuestra pestaña de Risk Profile y comencemos con un simple vertical alcista vendiendo el strike 100 y comprando, por ejemplo, el strike 90. Esto nos representa, como se puede apreciar, un débito de aproximadamente $300 con una ganancia potencial de 700, en una relación riesgo-beneficio de 3 a 1. La segunda estrategia no solo es más sencilla, sino más económica. Y aunque nominalmente hay menos dinero para ganar, la relación riesgo-beneficio puede ser aún mejor que el vertical alcista. Para nuestro caso, al 30 de septiembre existe una ganancia potencial de unos $200 frente a un débito de 50 que representa nuestra pérdida en caso de caer o por el contrario subir mucho más que el objetivo. Para terminar, pongo a consideración nuevamente un call butterfly alcista apuntando a la zona de los 100, en donde obtendré una ganancia máxima de unos $750 y por ende un riesgo-beneficio de 3 a 1. No obstante, y a diferencia del calendar, en caso de continuar su movimiento al alza, esta estrategia me arroja una ganancia de unos $250, representando una relación de riesgo-beneficio de 1 a 1. Antes de continuar con el próximo activo, déjame recordarte que hasta fines de agosto hay un 50% de descuento si quieres tener una sesión privada de coaching conmigo. 90 minutos virtuales en una sesión de Zoom en la que podré darte esa guía si las cosas no están saliendo bien o si no fuese el caso, brindarte toda mi experiencia para mejorar tu trading. Adicionalmente, quiero invitarte a suscribirte al grupo de alertas o bien a la sala privada de la que puedes saber los detalles escribiendo un WhatsApp o un correo a contacto@hablemosdetrading.com. Pasemos ahora a analizar Palantir. Este activo sale a cotizar a bolsa en septiembre del año 2020 y en apenas 4 meses, más exactamente el 21 de enero del año 2021, toca un máximo de 45. A partir de ahí cae un 87% de su valoración bursátil y luego de hacer mínimos a principios de este año, inicia un proceso de recuperación hace apenas 3 meses. En una tendencia bajista y un espacio temporal de mediano plazo, voy a plantear 3 estrategias de opciones asignando una alta probabilidad de poner a prueba el 38.2 de Fibonacci en la zona de los 20. Estaré muy pendiente, vigilando el último mínimo creciente en el rango de los 13 y que a su vez coincide con una zona pivot importante de antiguos máximos y mínimos. Pasemos a nuestra pestaña de Risk Profile y comencemos con esta sencilla y económica estrategia. Un calendar alcista apuntando al strike 20. Con un débito de aproximadamente unos $20 que podría arrojar una ganancia de $120, lo que nos brinda una relación de riesgo-beneficio de 6 a 1. Los invito a observar con detenimiento que las 3 estrategias tienen a vencimiento, esto es, a fin de año, un break-even en los mismos niveles de cotización al cierre del viernes 11 de agosto, lo que significa que en los próximos 4 meses, si el activo apenas se mueve un par de puntos porcentuales, no ganaríamos nada, pero tampoco lo perdemos. Pasemos a la segunda estrategia, el call butterfly alcista, pero esta vez voy a situar mis strikes de venta en la zona de los 18. Para buscar un beneficio máximo de $200 en una relación ligeramente mayor a 1, incluso si el activo continúa al alza. Antes de ir a la última estrategia, vale aclarar que mantendré la visión alcista mientras no cotice más de 2 velas semanales por debajo de los $13, en cuyo caso cerraré todas las posiciones débito para evitar mayores pérdidas y a la espera de nuevas señales. Tercer y última estrategia, vertical
call debit spread alcista vendiendo el strike 18 y comprando el strike 15. De esta forma, y hasta el vencimiento en diciembre, solo necesito que Palantir suba un 5% para salir en break-even y de continuar hasta la zona de los 18, obtener un beneficio de casi 2 veces el costo de mi débito. Te habrás dado cuenta que no he mencionado ni un solo griego, y es precisamente porque pretendo que vaya a la lista de videos educativos forever. Y todo lo he planteado desde un simple análisis técnico al que puedes poner en práctica simplemente comprando una acción. Tendencia, espacio temporal y riesgo-beneficio en cada una de las estrategias. Recuerda que no me debes creer absolutamente nada de lo que digo, solo intenta verificarlo a través de tu propia experiencia. Si te está gustando este vídeo, dame tu like, comparte el contenido y suscríbete al canal. No solo ayudas al algoritmo de YouTube, sino a este espacio educativo de poder llegar a mucha más gente. Muchas gracias. Vamos a finalizar con Netflix. En una tendencia de largo plazo brillante e impecable, se encuentra desde octubre del año 2022 en un proceso alcista de mediano plazo, consolidando precios alrededor del 50% de Fibonacci de todo el tramo de caída desde sus máximos históricos al mínimo de octubre. Teniendo clara la tendencia de largo y mediano plazo, voy a hacer un trading en un espacio temporal diario o 4 horas, asignando más probabilidad a una corrección a la directriz de todo el tramo impulsivo desde octubre del año 2022 y en concordancia con la proyección de uno de los hombros de la formación hombro-cabeza-hombro, la media móvil de 100 y el 38.2 de Fibonacci. Voy a plantear un objetivo a la zona de los $380 con 3 estrategias de opciones que tengan como strike de venta este valor. Pasemos una vez más a nuestra pestaña de Risk Profile y comencemos con un vertical bajista que, por ejemplo, tiene $10 de distancia con un costo de aproximadamente $300, que sería nuestra máxima pérdida al vencimiento, y de unos $700 en caso de darse la caída. La segunda estrategia se trata de un calendar o spread horizontal con un débito de $590. El objetivo teórico a finales de septiembre es de unos $850, representando un riesgo-beneficio de 1,5 a 1. Ahora sí, para finalizar toda la presentación en el día de hoy, una vez más voy a montar un put butterfly bajista con un costo muy similar al spread calendar. No obstante, nuestro beneficio teórico podrá ser de 3,5 veces respecto al riesgo, pero lo más importante e interesante de esta estrategia es que si Netflix fuera a testear el 38.2 de Fibonacci a la zona de los 368, la estrategia también es ganadora en $1.355. Mis estimados, hasta aquí hemos llegado. Gracias por aguantar a este adoquín. No tengo más que agradecerles haber llegado hasta el final, esperando lo disfruten mucho y sepan una vez más, no solo la energía, sino el amor con que realizo estos vídeos. Que tengan todos una excelente semana de trading. Se me cuidan. Chau, chau.